Yo creo que cuando alguien compra algo es o porque es más barato o porque es mejor, fundamentalmente. ¿Y nosotros qué ofrecemos? Ofrecemos vuelos más baratos con una experiencia mejor. Es un no-brainer, porque a nadie le divierte cada vez que tiene que volar, pasarse 15, 20, 40 minutos en Skyscanner, en Kayak, comparar, ver horarios, para acabar con la sensación de que en el fondo podía haberlo hecho un poquito mejor. Esa no es la parte interesante de viajar, porque nosotros eliminamos todo esto, te damos una promesa de valor muy buena y es flat price, enero, febrero, marzo, abril, sin sorpresas, tranquilidad, tu servicio para ti y además más económico. Hola y bienvenido a este nuevo episodio. Si te gusta viajar, buscas la forma de hacerlo más económico y más rápido, te va a interesar muchísimo este episodio. Que vamos a hablar sobre la aviación, los viajes, los precios dinámicos y el modelo de suscripciones para las aerolíneas. Me va a acompañar hoy Iñaki Uriz, es el cofundador de Caravelo. Caravelo se especializa en crear las soluciones de suscripción para las aerolíneas. Iñaki lleva más de 10 años en la industria, así que hoy vamos a hablar sobre su experiencia, sobre las aerolíneas, sobre el modelo de suscripción para vuelos. También te voy a compartir mi experiencia como usuario de estas soluciones, así que acompáñanos, vamos por ello. ¿Quién eligió a quién? ¿Tú al Travel o Travel a ti? Y yo creo que me eligió el Travel, o sea, en el sentido, de manera natural, llegó un momento en mi vida en el que empecé a viajar un poco más de lo que lo hacía antes. Básicamente me fui a estudiar fuera de mi país y allí ocurrieron dos cosas, que tenías que ir de tu país al país de donde vivías y eso ya te daba un cierto commuting. Y luego, además, como extranjero en tierras extranjeras, pues te haces amigos de muchos sitios y eso te empieza a generar un network de conocidos por todo el mundo y te dispara mucho la necesidad de viajar. Y cuando entras en esta especie de dinámica de viaje en la que no estabas antes, pues evidentemente viene la pasión y viene también identificar las cosas que no son tan fantásticas, que no funcionan bien, y ahí es cuando empieza un poco el instinto de emprendedor, de esto está bien pero es mejorable, ahí empieza a picar un poco. ¿Cuál es esta problemática que tuviste y por qué nació Caravelo? Bueno, Caravelo es la segunda Travel Tech startup que monto. La primera nació justamente de lo que te acabo de comentar, de viajar, de ver cosas que no funcionaban muy bien, a mi modo de ver, y que se podían mejorar. Hicimos un primer intento, la empresa se llamaba changeyourflight.com. Básicamente lo que hacía era resolver el problema. Changeyourflight, cambiatuvuelo.com, y lo que intentábamos hacer era, cuando tienes un billete que por lo que sea no vas a emplear, resolverte ese problema que tienes como pasajero y además generar una oportunidad de negocio para la compañía aérea. Hicimos eso, fue muy divertido, aprendimos un montón de cosas, pero en el fondo no fue la idea, la empresa grande que queríamos montar. Eso vino después. Eso se llama Caravelo y Caravelo se creó en 2015 con una misión muy, muy sencilla y muy clara. El objetivo era, vamos a ayudar a las grandes empresas de travel a gestionar mejor sus activos y sus ingresos, ¿vale? Al tiempo, y esto es muy importante, al tiempo que ofrecemos productos nuevos y de valor añadido para el viajero. Nuestro mundo no es solo para la compañía aérea, para la travel company o solo para el pasajero. Nuestro mundo realmente es hacer que todo encaje mejor, que el ecosistema funcione mejor y que todo el mundo extraiga valor de ahí. Creemos que se puede hacer este mundo mejor. Esa es nuestra misión. ¿Y a través de qué modelo de negocio lo hacen? Pues cuando arrancamos Caravelo probamos, como buena startup creo yo, probamos varias cosas. Montamos una plataforma, la conectamos con los sistemas de compañías aéreas fundamentalmente y probamos varios casos de uso que cumplían con esta misión, con este mantra de generar negocio para el operador y generar un mejor servicio, algo novedoso, algo bueno para el pasajero. Y ahí probamos cosas como Mystery Destination, cosas como Standby Booking,
cosas como chatbots años antes de ChatGPT y todo esto, cosas como upgrades, reventas de asientos, un montón de cosas que fueron un sitio de aprendizaje increíble, prueba y error, hasta que conseguimos realmente un producto que sí que tenía product market fit y que sí que realmente tenía un impacto enorme. Y ese fue las suscripciones, claro. Bueno, me encantaría que habláramos ya de la suscripción. Nos conocimos contigo en una conferencia de travel en la Ciudad de México, creo que hace un mes. Y fue una coincidencia muy linda porque yo ya era un usuario de tu servicio. Yo estaba utilizando la suscripción de Volaris. Ahora vamos a entrar al detalles y contar qué es. Pero antes de hablar de la suscripción para travel, me gustaría preguntarte tu opinión sobre la suscripción, porque todo este boom pasó, yo diría, hace 5 años que empezamos, no, un poco más, ¿no? Empezó todo con las películas, músicas, pero hoy yo tengo hasta filtro de agua, transporte, lo que sea. Creo que todo hay como en suscripción. ¿Por qué crees que ese modelo es tan rentable? ¿Se quedó para venir? Obviamente a las empresas le conviene cuando es un ingreso recurrente, claro. Pero para el usuario, ¿qué gana? Sí, yo creo que tienes toda la razón. Empezó hace unos años, pero seguramente se aceleró con el COVID. Al final, el COVID fue un momento donde todo el mundo se obligó a ser digital y creo que naturalizamos muchas cosas que a lo mejor no teníamos tan naturalizadas. Y a lo mejor antes del COVID, una idea como suscribirse a una compañía aérea podía sonar extraña, muy excéntrica. Posiblemente hoy en día puede sonar perfectamente normal, porque hemos incorporado suscribirte a servicios y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué el consumidor se suscribe? Yo creo que porque al final, y ligándolo con lo que decías antes, vivimos en un mundo donde el tiempo en realidad es limitado. Estamos demasiado conectados al trabajo, tenemos muchísimas cosas que hacer y la sobreoferta es una carga cognitiva muy fuerte. Entonces, si cada vez que tienes que consumir, comprar algo, tienes que ir a toda la enorme cantidad de oferta que hay en el mercado, ver todas las referencias, comprobar los precios, las condiciones de uso y tomar una decisión, es agotador. No podrías funcionar así. Por eso, en el fondo, cuando te suscribes a Amazon Prime, lo que haces básicamente es eliges tu retailing partner online y tus compras de esta categoría básicamente las haces allí. Cuando te suscribes a Netflix, dices, bueno, aquí tengo la oferta audiovisual que necesito. Cuando te suscribes a... Y en el fondo, yo creo que simplificas mucho tus ejercicios de decisión. Y creo que eso para el consumidor es muy interesante siempre y cuando el servicio y el precio que te oferten sea bueno. Si Amazon empieza a dar un servicio muy malo a un precio tremendamente caro, dejarás de ser el partner de Amazon. Pero mientras mantengan su promesa, es fantástico. Y en la aviación, ¿qué barreras mentales tú crees que existe que les cuesta adaptar ese modelo? ¿Desde el punto de vista del pasajero o desde el punto de vista de la compañía aérea? Bueno, empezamos con el pasajero. Sí. Con los dos. Sí, del pasajero yo creo que en el fondo no hay muchas barreras. Yo siempre digo, yo soy una persona que cuando pienso las cosas intento hacerlo desde un poco fundamentals, desde lo básico. Yo creo que cuando alguien compra algo es o porque es más barato o porque es mejor, fundamentalmente. ¿Y nosotros qué ofrecemos? Ofrecemos vuelos más baratos con una experiencia mejor. Es un no-brainer, porque a nadie le divierte cada vez que tiene que volar, pasarse 15, 20, 40 minutos en Skyscanner, en Kayak, en eDreams, en lo que sea, comparar, ver horarios, para acabar con la sensación de que en el fondo podía haberlo hecho un poquito mejor. Esa no es la parte interesante de viajar, ¿vale? Entonces nosotros eliminamos todo eso, te damos una promesa de valor muy buena y es flat price, enero, febrero, marzo, abril, sin sorpresas, tranquilidad, tu servicio para ti y además más económico. Entonces, para el consumidor es un no-brainer. Si tú cumples con las características de ser un viajero relativamente frecuente y que tu compañía aérea cubra los destinos que tú necesitas, es un no-brainer.
Yo como usuario, ¿no? ¿Cuál era mi problemática? Yo efectivamente tengo que viajar a la Ciudad de México, a veces Monterrey, vivo en Quintana Roo, de México, entonces cada mes me tocaba hablar con nuestro agente de viajes o ir a buscar Claro. Viva, Volaris, Aeroméxico. O sea, cada mes era un dolor de cabeza. Entonces, Exacto. efectivamente la suscripción me facilitó muchísimo. Es un lugar, yo ya sé, tengo mi rutina, sé la calidad, entonces, pero el precio me pareció tan atractivo, hasta un Ujú, poco bajo, entonces dije, ¿cómo lo hacen? ¿Y por ujú, qué lo hacen? O sea, ujú. explícanos esa parte, ¿por qué una Claro. aerolínea lo hace? Estás, y ligándolo con tu segunda pregunta, esta es la pregunta que se hace todo buen revenue manager. Dice, a ver, déjame que lo entienda, Iñaki. Entonces, a pesar de que tenemos aquí un equipo entero de revenue managers, a pesar de que tenemos un software muy caro, a pesar de que aquí hay un par de PhDs, etcétera, y que nuestra misión es poner el precio correcto en cada segundo, dynamic pricing, a pesar de eso, me dices que es más interesante hacer flat price. O no lo estoy entendiendo o te has perdido algo por el camino, ¿vale? Y además no solo eso, sino que me dices que va a ser flat price atractivo. No tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, esa es la sensación que todo buen revenue manager tiene cuando habla con nosotros por primera vez, ¿vale? Como un profesional moderno, yo siempre busco la forma de optimizar mis tiempos. Y hace unos meses yo empecé mi suscripción con una aerolínea. La verdad que me facilitó muchísimo la vida. Primero que todo, dejar de buscar el mejor vuelo, gastar horas y tener este estrés constante cada mes. Tengo ahora un precio fijo por un año y sé que puedo viajar rápido, casi a veces inmediato. Y si te parece interesante todo lo que estamos hablando y te gustaría analizar, entender mejor este negocio de suscripción, tú estás trabajando en una aerolínea o una empresa de viajes, voy a dejar el enlace al LinkedIn de Iñaki, su correo, para que puedas hablar con él directamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tiene esa sensación? Porque cuando le dices que vas a pagar $100 al mes constante, él lo que está pensando es, claro, pero yo tengo vuelos que van a venderse a 180 y esta persona solo me va a pagar 100, voy a perder 80. Y eso es verdad. A veces va a ocurrir que un pasajero que iba a volar contigo y que iba a pagar 180, ahora paga 100 y vas a perder dinero. Eso se llama dilución y eso ocurre, ¿vale? Pero no es lo único que ocurre, porque la gracia es que cuando tú te suscribes no tienes una transacción, tienes una relación, tienes una historia con el suscriptor. Tú te has suscrito a Volaris y cada mes interactúas con Volaris y pasan muchas cosas. Hay veces que hubieses volado con Volaris igualmente a 180 y ahora vuelas a 100. Pero hay algún mes seguramente que habrás pagado y por lo que sea no has volado, pero has pagado 100 igualmente. Y a lo mejor el siguiente mes has pagado y has volado, pero en ausencia de la suscripción hubieses volado con Viva. Y a lo mejor al mes siguiente, entonces pasan todas esas cosas. Lo que pasa es que la mente del revenue manager solo se fija en el caso negativo y obvia todos los casos positivos, ¿vale? Entonces, sin entrar mucho en complejidades, hay una analogía que yo creo que les gusta mucho a los revenue managers y que les hace un poco entender, y es, por ejemplo, el overbooking, ¿vale? Si tú eres un revenue manager y tienes que decidir, ¿voy a hacer overbooking o no voy a hacer overbooking en mi compañía aérea? Te podrías fijar en lo negativo y decir, no hagamos overbooking, porque si hacemos overbooking, seguro que vamos a tener denied boardings. Y eso tiene un coste económico, reputacional, eso va a pasar seguro, garantizado. Pero claro, lo que también va a pasar es que en todo el resto de vuelos donde no ocurra eso, tú vas a ingresar más dinero. Y a final de año es verdad que tendrás un poco de denied boarding y costes, pero es verdad que vas a vender muchísimo más y te sale positivo. Algo muy similar pasa con las suscripciones. Es cierto que hay veces que no maximizas la transacción, que podías haber vendido más caro. Pero también es verdad que hay veces que capturas demanda de la competencia, que haces que la gente vuele más de lo que lo hacía antes, que hay gente que paga a cambio de nada porque ese mes no puede volar, y cuando sumas todo a final de año es tremendamente rentable.
para mí todo esto se suma a esta fidelización, porque, por ejemplo, yo compro mi súper solo con un proveedor, ¿no? Walmart. Yo no voy a Chedraui, no voy, es una suscripción, ya pago, me viene Mercado Libre, Claro, una Prime y ya sé con quién voy a volar. Entonces, para mí claro. esa es la fidelización, ¿no? El famoso Customer Lifetime Value. Creo que lo que tenemos que calcular y Es que te diría que es incluso aún más dramático. No es que yo me suscribo a Volaris y dejo de reservar con Viva, solo por seguir tu ejemplo. Es que yo me suscribo a Volaris y dejo incluso de buscar. A mí, ¿qué más me da claro. si Viva me dice oferta loca, $1 el vuelo? ¿No va a cambiar mi comportamiento? Si yo he comprado, no voy a buscar, no estoy en el mercado, no estoy en el mercado. Eso es lo que hace la suscripción. No es que te vuelva más leal a la marca, es que de repente te saca del mercado. Y si tú no rompes tu promesa, si tú mantienes el servicio que prometiste al consumidor, lo tienes para siempre. ¿Y tú lo ves factible este modelo para viajes y vuelos internacionales? Sí, pero en menor medida. Al final, a ver, yo siempre digo, mi padre, por ejemplo, jamás se va a suscribir a una compañía aérea. ¿Por qué? Porque viaja una vez al año a ver a unos amigos, ya está, no tiene ningún sentido. Pero yo, por ejemplo, sí podría suscribirme a una compañía aérea, ¿vale? Entonces, hay que ver qué mercado hay. Hay mucho mercado para gente que tiene que viajar entre Guadalajara y México, pero hay mucho menos mercado entre gente que tiene que viajar entre Nueva York y Londres. Hay gente que viaja entre Nueva York y Londres con bastante frecuencia, pero poca, ¿vale? Entonces, claro que existe un mercado de suscripciones en vuelos long haul, pero es un mercado más pequeño. Tocaste algo muy interesante, overbooking. Creo que muchos de nosotros todavía no entendemos por qué existe, por qué nació. ¿Lo puedes simplificar? ¿Por qué sigue Claro. existiendo ese tema? Claro, ¿por qué nació? Lo que percibe el consumidor siempre es, no entiendo cómo las autoridades dejan que las compañías aéreas vendan más de lo que tienen, porque hay un riesgo de que yo me quede en el aeropuerto, ¿vale? Lo que no se dan cuenta es que gracias a que vendes más de lo que tienes, puedes vender más económico. Y seguramente muchas tarifas fantásticas y baratas que has comprado en tu vida no existirían si no existe el overbooking, ¿vale? Y al final tú, cuando tienes un inventario limitado, un avión 180 plazas, por ejemplo, el típico A320, ¿vale? Tienes ese espacio y no tienes más. Entonces, si vas a vender 180 y sistemáticamente hay 10, 15, 20 personas que no se presentan por la razón que sea, tienes ahí un inventario con un tremendo valor que no has capturado. Entonces, tienes un incentivo a sobrevender porque sabes que la gente va a fallar y no te va a impactar la operativa, y gracias a que sobrevendes puedes ofrecer un precio medio más económico. Entonces, en realidad es bueno para todo el mundo, pero de vez en cuando alguien tiene que sufrir quedarse en el aeropuerto. Ese es el precio. ¿Tú sabes cuál es ese porcentaje de los pasajeros que no llegan? Depende mucho de largo radio, corto radio. En largo radio la gente suele llegar más, en corto radio es más fácil que surja otra cosa y no lo coja. Así de media en la industria podría estar como en un 5%. El no-show podría estar en torno al 5%. ¿Vale? O sea, este overbooking, entonces, promedio es un 5%. Claro, en algunos vuelos no se hace nada de overbooking porque es demasiado arriesgado por X razones. En otros vuelos se hace mucho overbooking. Depende de los patrones de comportamiento. Hablamos contigo también que hoy esa industria de vuelos, básicamente cuando volamos son los mismos aviones, los mismos asientos, un servicio muy parecido. Entonces, ¿qué puede hacer una aerolínea para diversificar, ser diferente? Es que este es el gran reto que tienen las aerolíneas y otros negocios, pero en concreto las compañías aéreas, ¿vale? Y sé que no les gusta demasiado escuchar esto, pero en el fondo, saben que es la verdad. Y es que el producto que ofrecen es básicamente un commodity.
No es todo lo mismo. Puede cambiar mucho, por ejemplo, los horarios. Oye, si yo quiero imaginemos que voy del punto A al punto B y tengo dos opciones, la aerolínea A, la aerolínea B. Perfecto. Puedes aportar mucha diferenciación en base al horario, por ejemplo. Uno va a las 2 de la mañana, no muy interesante, y otro a las 9 de la mañana, que es hora punta cuando realmente tiene sentido. Pero asumiendo que más o menos tienes un network parecido, más o menos tienes unos horarios parecidos, en realidad tu propuesta de valor va a ser muy, muy, muy similar, porque todo el mundo en la industria vuela con Airbus o Boeing, prácticamente. Todo el mundo tiene el mismo pitch entre asiento, más o menos 1 inch. Pero bueno, la diferencia no es gigantesca. Algunos dan cacahuetes, otros no dan cacahuetes. Algunos tienen una comida que es comestible, otros una comida que es un poco menos comestible. Pero en el fondo, la gran diferencia está entre business o economy. Pero entre economy, por ejemplo, la diferencia es muy poquita. La diferencia es el precio, fundamentalmente. Y eso, cuanto más corto es el vuelo, más se nota. Yo, si voy a volar 12 horas, a lo mejor me empiezan a preocupar cosas que no me preocupaban antes. Pero si tengo que agarrar un vuelo de 1 hora a Monterrey, muchísima gente hace commuting de pie en el tren 1 hora para trabajar. Entonces, 1 hora puedes ir de muchas formas, no pasa absolutamente nada. Y claro, cuando tienes un commodity, tienes que darle a la gente una razón para comprarte, una razón no objetiva. Mira, por ejemplo, fíjate lo que pasa en el sector del agua embotellada. Para mí ese es el paradigma. El agua es un producto que no tiene sabor, color, olor. No tiene mucha diferenciación. Y el agua básicamente es H2O con alguna impureza en todo el planeta. No tiene mucha diferenciación. Y sin embargo, tú eres capaz de vender agua Evian mucho más cara que tu agua local mexicana, la marca que elijas, ¿vale? ¿Por qué? Porque te han hecho creer que tiene algo especial, te han hecho creer que es superior, te han hecho creer, pero eso es solo porque han hecho un marketing fantástico. Pero objetivamente no tiene ningún sentido. Entonces las compañías aéreas tienen que o ser muy buenas en ese marketing y vender esa ilusión que no existe, o encontrar alguna forma que realmente incentive a la gente a elegirte a ti versus tu competidor. Y ahí es donde yo creo que las suscripciones dan en el clavo. En una industria donde, lógicamente, nadie debería ser fiel, nadie debería ser loyal, esto trae hyper loyalty. Eso creo que es el factor disruptor. Tocaste el tema de aguas premium. Uh-huh. No sé por qué se me asoció, ¿viste cómo funciona marketing? Se me asoció a Qatar Airways. Por toda la imagen y que transmiten. Entonces dije, qué fuerte que, claro, cuando tú asocias ciertas marcas con calidad, ¿no? Claro. No sé, Turkish Airways para mí siempre ha sido increíbles experiencias. Mejor vuelo que has tomado, ¿cuál ha sido? O la mejor experiencia. Debo reconocer que las compañías aéreas de Middle East son muy buenas. Qatar tiene fama y tiene fama bien merecida. Entonces, cuando consigues hacer algunos vuelos, largo radio, en business, es ahí cuando realmente creo yo que disfrutas el viaje. Y yo creo que... Disfrutas, no sufres. Sí, exacto. Y ahí algún vuelo con Qatar ha sido muy... Mira, me gustó mucho un vuelo con Qatar, tanto el vuelo como el lounge. El lounge que tienen en Doha para business es increíble, es una maravilla. Y claro, como básicamente haces connecting flights siempre con Qatar, vas a pasar sistemáticamente por su lounge. Es parte de la experiencia de viaje. Y la verdad es que toda la propuesta de valor, vuelo, lounge, vuelo, creo que es muy buena. Muy buena. ¿Qué crees que las aerolíneas de Latinoamérica, ¿qué nos falta? ¿Cuál es la oportunidad en Latinoamérica? Yo tenemos varias aerolíneas, ¿no? Sí, en realidad no veo que estéis a la zaga de nada. O sea, por ejemplo, yo cuando cojo cualquiera de los dos segmentos, cojamos el evento Premium, Legacy Carrier, yo veo LATAM y veo que es una aerolínea que funciona muy bien, que hace las cosas muy bien
y que no tiene nada que envidiar a muchísimas compañías del mundo. No creo que la experiencia sea peor o que esté peor gestionada que una compañía americana. No creo que sea el caso. Luego, pues está en un mercado distinto, más o menos rico y los resultados son diferentes, pero por otras cuestiones. Si agarras, por ejemplo, una aerolínea low cost, volviendo a Volaris, yo creo que Volaris es una aerolínea low cost enorme que ha conseguido la misión que tenía y era conseguir llevar a la gente del autobús al avión y ser el líder de mercado, en un mercado enorme, estar creciendo, ser rentable. Creo que es un caso de éxito. Cruzas la frontera a Estados Unidos y te encuentras que prácticamente todas las low cost están en problemas. Y sin embargo, en México están bien. Entonces, no creo que hay una diferencia sustancial, que hay un gap que hay que cerrar. No lo creo. Lo que pasa es que luego, claro, es más sencillo hacer negocios en un país rico que en un país que no es tan rico. Eso se nota siempre. Pero ¿por qué en Europa nosotros podemos viajar ahí en $50? A veces 40, ¿no? Y acá imposible. Imposible. Y eso fue mi primer shock en Latinoamérica, ver que acá viajar en avión no es para la mayoría. Sí. No tengo la respuesta. O sea, yo he tenido la misma experiencia que tú. Por X razones de la vida, yo he viajado bastante a Brasil desde España, ¿vale? Y a Brasil tenía que ir a Sao Paulo y luego de Sao Paulo coger un vuelo en conexión. Y muchísimas veces, si pongamos el vuelo a Sao Paulo, eran, no sé, 800 euros, por decir algo, 1.000 euros, la cifra redonda, 1.000 euros. Uh-huh. A lo mejor el vuelo doméstico de Brasil eran 400, 500. Y digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cuáles son los economics? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Vale? Entonces, no tengo el detalle, pero sí que creo que hay varias cosas que igual no son muy eficientes, tipo tasas de aeropuertos y cosas así. Por ejemplo, un caso paradigmático es también Canadá. En Canadá han tenido muchos problemas las compañías de bajo costo para triunfar, porque realmente las tasas de aeropuertos son muy elevadas y además cambian con mucha frecuencia, pero son muy elevadas. Entonces, claro, si tú tienes un billete de avión que cuesta 100, todo, all in, ¿vale? Y las tasas son 10, 90 es el billete, hombre, si tú eres capaz de ahorrar la mitad en el billete, puedes ofrecer tarifas muy interesantes, muy atractivas. Sin embargo, si en ese billete all in de 100 resulta que las tasas aeroportuarias son de 60, tú solo tienes 40 de tarifa. Y ahí, incluso aunque consigas hacerlo a mitad, porcentualmente el cambio no es tan dramático. De forma que no vas a ser tan sexy en el mercado con respecto a tu competidor legacy, ¿vale? Y por eso en Canadá a las compañías de bajo costo les cuesta competir con las compañías tradicionales, porque hay un coste subyacente que todo el mundo tiene que pagar, que es de tasas aeroportuarias. Regresando al tema de suscripción, que soy como un cliente de verdad muy contento. Yo digo, ¿por qué? Me alegro. ¿Por qué solo en México creo que una empresa lo tiene? Sí. Y en Chile tenemos JetSmart, ¿verdad? Sí, bueno, JetSmart lo ha lanzado en Chile, Argentina, Perú y Colombia. Ellos sí que están en 4 mercados. O sea, son suscripciones por país. Exacto. Tú vas a JetSmart y puedes elegir suscribirte a la oferta de Doméstico Chile, Doméstico Argentina, Doméstico Colombia o Doméstico Perú. ¿Y el precio cuánto cambia? Y cada mercado tiene un precio en su moneda y demás, ¿vale? Entonces, aproximadamente somos en la región con Centroamérica, somos aquí 10 aerolíneas. Sí, más o menos. ¿No? Sí. Ya, solo 2 tienen. Sí, de momento. Ok. ¿Cuáles son esos indicadores que una aerolínea debe empezar a considerar un modelo de suscripción? ¿Cuál es ese análisis que tú haces o el equipo revenue? Sí, o sea, al final lo que tienes que pensar es, si por lo que sea yo soy una compañía aérea y estoy en monopolio, mis incentivos para lanzar una suscripción van a ser poquitos, porque muchísimos de los beneficios que te aporta desaparecen, ¿vale? Ya no hay competencia, ya no hay mercado, si alguien necesita volar va a venir a mí, ya los tengo un poco cautivos, ¿vale? La inmensa mayoría de compañías aéreas no están en esa situación. Cuanto más monopolista seas,
menos interés puede tener para ti. Y si en un mercado tienes el 60, 70, 80%, pues a lo mejor no es la iniciativa que más te va a cambiar la vida. Pero cuando tienes el 55, el 40, el 30 o menos, ahí te puede cambiar mucho, mucho la vida, ¿vale? Eso es un indicador importante. Cuán fuerte o cuán débil soy en un mercado. Si eres tremendamente débil y tienes el 2% del mercado, no eres una opción realista para que el consumidor se suscriba. No estás sirviendo al mercado. Cuando tienes el 90% del mercado, no necesitas generar razones para que la gente te elija, ¿vale? Pero en medio hay una zona gris enorme donde sí que te va a aportar mucho, ¿vale? Entonces, esto es una consideración primera. La segunda es, como tú decías antes, ¿qué tipo de operación desarrollo? ¿Es mi negocio hacer largo radio, vuelos de 12 horas? Y eso es fundamentalmente lo que hago. O yo lo que hago es muchísimos vuelos cortitos de 1 hora, 2, 3 horas que la gente puede tomar con frecuencia. Si estás en el primer modelo, las suscripciones van a tener menos sex appeal. Si estás en el segundo, pueden ser muy útiles para gente como Vadim, porque sí que se genera esta necesidad de commuting y demás, ¿vale? Y luego, por último, miras un poquito pues, a tu audiencia. Oye, tengo un mercado único, un país donde la gente puede viajar sin ningún tipo de visas y de fricciones, o a lo mejor estoy en una zona del mundo donde casi en cada ruta la gente tiene que pedir visados, donde son otros idiomas, hay mucha fricción al viaje. Cuanto menos fricción al viaje, mejor funcionan las suscripciones. Al final es cuestión de cuál es el entorno competitivo, cuál es mi modelo de operación y cuál es la fricción al viaje. Y en función de esos 3 parámetros te va a salir una propensidad u otra a usar suscripciones. Me pongo en los zapatos de una aerolínea y si me vienen a ofrecer suscripción, lo más probable yo ya tengo un sistema de loyalty. Uh-huh. O puntos o millas. Esto es compite, esto es agrega valor, ¿cómo lo...? Sí, no compite, o sea, estamos de alguna forma en ese área, pero no competimos. Yo nunca digo, loyalty programs, eso es del pasado, eso está muerto. No, los programas de loyalty son un negocio increíble, enorme, sobre todo en Estados Unidos. Y yo creo que aporta mucho valor. ¿Por qué Estados Unidos? Porque ahí parte del gran negocio de loyalty viene de los bancos, de las tarjetas de crédito. Y por X razones, por el entorno que tienen en Estados Unidos, de las comisiones que cobran por las tarjetas, existe un negocio que, por ejemplo, en Europa prácticamente no existe, ¿vale? Entonces, por la dinámica del consumidor americano y de la regulación y los costes de transacción con tarjeta de crédito americanas, hay muchísimo dinero que generar. Entonces, es un negocio fantástico, excelente a nivel financiero. Y a nivel de usuario, hay un pequeño porcentaje de gente a la que le encaja mucho y está muy bien. Y si eres Platinum o Gold Member, pues yo creo que es una propuesta de valor adecuada. Es algo que tiene, por ejemplo, la TAM con Santander, ¿no? Uh-huh. Volaris con Invex. Exacto. Invex. Okay. Exacto, ¿vale? Entonces, es una propuesta de valor que es interesante, que ha evolucionado con el tiempo. Y hoy en día, por ejemplo, si tú eres un consumidor americano y tienes la co-branded card de Delta con no sé si es, pues, me da igual, con Bank of America o con JP Morgan, lo que sea, ¿vale? Tú puedes acumular muchísimas millas y tener un montón de perks y cosas disponibles, incluso aunque no vueles jamás con Delta o con American Airlines, ¿vale? Porque es como un negocio en sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces es un gran negocio fantástico que está cada vez más disociado de la operativa diaria de la compañía aérea, que tiene un pequeño porcentaje de gente que son Gold, Platinum y demás, para los que funciona muy bien, añade mucho valor y no hay nada que reinventar, entre comillas. Se puede perfeccionar, pero no hay nada que reinventar. Pero ¿qué pasa con todo lo grueso de gente que no es Gold, que no es Platinum, que no es nada de eso? ¿Funciona para ellos? Y yo creo que es evidente que no. Yo, por ejemplo, yo estoy apuntado a muchos programas de loyalty, pero mi loyalty es tirando a 0, ¿vale? Y cuando miro a las generaciones que vienen, más todavía. Las cosas que motivaban a la generación boomer, de estatus y tal, a los Gen Z es otra historia, no les habla de esa forma. Ellos quieren algo distinto, ¿vale? Entonces, es una propuesta de valor
que genera mucho dinero, que todavía encaja una pequeña parte de población, pero que eso, de manera irremediable, va a ir erosionándose con el tiempo. Los mejores días de loyalty son ahora, y a partir de ahora ya van a empezar a bajar, ¿vale? Y lo que viene es una nueva generación que tiene otras necesidades y hay un long tail que nadie está atacando, ¿vale? Y ahí es donde entran las suscripciones. De hecho, en esta conferencia que nos conocimos, hubo un panel donde alguien levantó la pregunta diciendo, mis millas antes, hace 3 años, él podía viajar casi de Argentina a España y hoy dice, puedo comprar una licuadora. Entonces están desvalorados. Ha habido una inflación inducida tremenda. Entonces, de alguna forma es como, no es que estén muriendo de éxito, pero sí que está sufriendo de su éxito. Va a seguir funcionando, pero los días de gloria ya han pasado. Y ya ahora viene un nuevo mundo con otras cosas que serán distintas. Y nosotros con algunos clientes hemos colaborado con el equipo de Loyalty y les hemos ayudado, creo yo. O sea, por ejemplo, yo recuerdo con Alaska Airlines, en la suscripción hay 3 propuestas. Una era 6 vuelos round trip al año, otra 12 y otra 24. Si te suscribías a 6 vuelos al año no pasaba nada, pero si te suscribías a 12 o 24, te daban automáticamente en ese momento el estatus Silver o Gold. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a pasar si durante un año yo hago 24 vuelos ida y vuelta nacionales con Alaska Airlines? Que voy a acabar siendo Gold Member. ¿Para qué voy a esperar hasta acabar el año para tener ese estatus cuando yo me he comprometido financieramente ya a hacerlo? Entonces, hazme front load del estatus y es una razón más para apuntarme. Y, por ejemplo, con ellos vimos que cuando tú tenías necesidades de viajar, además de la suscripción cubría California y algunos otros mercados, y a lo mejor tenías que ir a Nueva York, que estaba fuera del paquete de suscripción. Y veían cómo la probabilidad de que ese pasajero seleccionase Alaska Airlines para ese vuelo fuera de la suscripción era mucho mayor que si no estaba suscrito. Porque ya al final te acostumbras a ir con una compañía aérea, ya sabes cómo funciona, tienes esta especie de familiaridad, tienes el Gold Status, entonces, y de alguna forma como que todo juega junto. Y yo creo que hay una propuesta de valor conjunta muy bonita, donde para tus necesidades del 80% cotidianas del día a día te puedes suscribir, y luego para los extras, esa compañía aérea con la que naturalmente operas va a ser tu opción número 1. Y solo si no tiene el destino, el horario o si realmente el precio es descabellado, entonces optarás por el plan B. Pero se convierte en tu default. Quería contar una historia que el año pasado, en marzo fui a Chile con Copa y en un avión, en un vuelo, me dijeron, te hacemos un upgrade a business porque has volado ya varias veces. Digo, wow, buenísimo. Me dan ese bonus track. Yo contentísimo. Entonces, ahora que necesito ir a Bogotá, yo vi a Bianca y vi Copa. Y voy con Copa. Claro, porque sabes que hay una promesa de valor, una propuesta de valor que está ahí. Realmente, si la diferencia del precio es por 2, llega un momento en el que ya no. Pero si las cosas más o menos son parecidas, son esas cositas las que te hacen decidirte por un player o por otro. Y es lo que comentábamos antes, de siendo algo más o menos commodity, tienes que inventarte, que generar esas razones extra para que compres conmigo. La razón extra para comprar con Copa es que tenemos una política de ser de vez en cuando simpáticos con el consumidor y darle un viaje business. Así que si no estamos muy lejos de la competencia, hay una razón para que nos elijan más. Pero si no hubiesen hecho ese upgrade, a lo mejor elegías a Bianca. Sí, total. Me gustaría ir, antes de ir a la sesión de cierre, Iñaki, ¿podrías así resumir en 3 bullets los valores? ¿Cuáles son? ¿En qué se beneficia una aerolínea en tener modelos de suscripción? Así, simplificado en 3 bullet points. Mira, primero, ingresan más dinero. Ahora no tenemos tiempo de sacar números, de hacer un business case, pero esto sí que lo hacemos con las compañías aéreas. De momento tendrán que creer mi palabra.
las suscripciones generan ingresos incrementales. Y lo podemos demostrar y es sustancial y te puede cambiar bastante el resultado a final de año. Esa es la primera razón. ¿Por qué? Porque voy a ingresar más dinero. Segundo, no solo vas a ingresar más dinero, también vas a tener una operación más eficiente. Tú piensas que cuando alguien se suscribe a una compañía aérea, todos sus vuelos a partir de entonces son directos. No hay costes de distribución, no hay costes de adquisición, dejas de pagarle a Google, a Facebook, a Amadeus, porque esa persona ya no hay que capturarla, ya es tu consumidor directo que te da toda la data. Porque pasas a tener no algo de información de algunos viajes, pasas a tener todo el grafo de lo que hace esa persona cuando viaja. Y eso es muy interesante porque ese es mi punto 3. Esto te abre las puertas del retailing de verdad. Para hacer retailing a alguien, yo necesito saber sus datos, tengo que saber cuál es su patrón de consumo para empezar a ser relevante. Si solo veo partes inconexas, no tengo la foto completa. Entonces yo creo que Amazon es muy bueno haciendo targeting y retailing de sus Prime members porque básicamente compran el 90% allí. Entonces su motor de recomendaciones puede funcionar muy bien. Entonces para mí es eso. Es ingresas más dinero, incremental, tienes menos gastos y todos los datos. Y es lo que te abre la puerta a hacer un retailing de verdad. Porque tienes una relación, tienes un año o hasta que hagan subscribe para constantemente interactuar con esa persona. Viva no puede interactuar contigo. Volaris tiene todas las razones del mundo para interactuar contigo cuando quiera, porque estáis en una relación. Totalmente. Estamos casados por un año. Exacto. Y hasta que decidas hacer unsubscribe, que espero que tardes mucho. No, sí, mientras el negocio va bien, vamos a necesitar la suscripción. Exacto. La sesión de cierre, yo te hago 3 preguntas cortas, es como si fuera un tweet. Empiezo una frase y tú la terminas con lo primero que llega a tu mente. ¿Estamos preparados? Dale. Viajar es... Increíble. Emprender significa... Sufrir. ¿Por qué? Porque es un camino mucho más difícil de lo que crees, mucho más largo de lo que esperabas. Siempre. No hay atajos. Siempre. Y tú igual eliges eso, entonces. ¿Eliges emprender y sufrir? Sí. O sea, al final, todo el mundo valora mucho más lo que consigue con esfuerzo. Uh-huh. Lo que te aseguras al emprender es que te vas a esforzar. Eso está garantizado. Entonces, si tienes la recompensa, si acabas triunfando, el sabor de eso es inigualable. Ya, entonces después de sufrir, ¿qué viene? Después de sufrir viene, yo creo que es un poco más tranquilidad mental, satisfacción personal, cierto orgullo, que nunca debería ser arrogancia, pero cierto bien reconocimiento, hecho. ¿No? Exacto. Saber que lo hiciste. Y al final, yo creo que cuando alguien emprende, sí, hay una parte económica, si sale muy bien, ganas mucho dinero, pero en el fondo, yo conozco muchos emprendedores. Esa no es la razón fundamental. La razón fundamental es yo quiero hacer algo distinto. Creo que hay un better way. Creo que lo puedo hacer. Creo que es mejor. Y cuando realmente esa visión se materializa y el mundo pasa a ser un poco como tú creías que podía ser, eso es increíble. Eso no es dinero. Eso es otra cosa. Eso no tiene costo. Sí. Exacto. El mejor consejo profesional que has recibido. Sí, yo creo que fue en plan pivota, cambia. Al final, y eso creo que es una cosa es este constante equilibrio entre, al menos cuando eres inversor, tienes que tener la tenacidad, la resiliencia y ser lo suficientemente cabezón, como decimos en España, para seguir pese a que todo el mundo te dice estás loco. Y tú aún así tienes que hacerlo.